Vos sabés que sí. DJ Grass, KR Pro. Estás escuchando Tres Deseos, el programa de Nietes en Radio Estación Sur. Bienvenidos otra vez a Tres Deseos en este nuevo bloque que vamos a compartir con dos invitadas especiales que ya mencionamos, pero que las vamos a presentar como corresponden ahora. Sí, está con nosotras acá en la Universidad de La Plata y comparte un proyecto de producción de la escritura de un librito que nos van a estar comentando con Julia, Muchachas Bonaerenses, que fue... Es relativamente nuevito. Sí, salió este año. Salió este año. 2023. Bueno, y estamos acá compartiendo el Día de la Lealtad. Feliz día. Feliz día. Feliz día. También estábamos comentando en el bloque anterior que es una fecha que siempre nos lleva un poco a reflexionar, mismo en momentos de mucha euforia y alegría, a salir a la calle, a abrazarnos. Nos invita un poco a eso, y en este año nos encuentra en un año raro. Encuentra al movimiento en un año raro y a los militantes en un año raro, y justamente en una semana muy crucial. Muy crucial para la continuidad. Muy corta y crucial. Para la continuidad de nuestros derechos. Este domingo 22 vamos a votar. Bueno, acá en La Plata se vota nación, provincia y ciudad. Así que nos estamos jugando todo. Está todo puesto, todo en la cancha. Estamos ahí, toda la parrilla. Bueno, contanos un poco de dónde estás compartiendo con Julia, cuál es ese primer acercamiento que tenés a su proyecto. ¿Te contactás vos? ¿Te contacta ella? ¿Cómo fue? Bueno, primero gracias por invitarme. Un poco nerviosa, me enteré acá recién que era con stream. No te preocupes, también nos estás escuchando por FM. Bien, buenísimo. ¿Nunca habías participado en stream? No, sí. Mentira, bueno. ¿En pandemia, seguro? En pandemia, claro. Porque surgió ahí, fue como el boom del Twitch. Es verdad. Bueno, el proyecto es una política de Estado de Axel Kicillof, justamente ahora que estabas mencionando el momento tan crucial y esta semana tan importante. Pertenece al Instituto Cultural de la provincia, y en esto que se planteó Axel desde el 2019 de reconstruir y revalorar la identidad bonaerense, este proyecto viene bastante en línea con eso, y particularmente la historia del peronismo, de la coincidencia. Pero bueno, sí, el Instituto Cultural convocó a Julia a pensar y a coordinar este proyecto, y ahí fuimos varias compañeras que estuvimos armando, también Maca Boxia, otra compañera de la Facu de Humanidades. Ahí te sumaste por ese lado con ella. En realidad, ¿cómo llegaste al equipo? Julia ya nos conocimos por redes y eso, ahí fue, no sé muy bien qué la llevó a hablarme, la verdad, le podremos preguntar a ella. Bueno, pero te convocó. Pero sí, de ahí. Fuiste convocada por ella. Imposible sí. decir que no a un proyecto así. No. Y bueno, ¿qué era lo que más, al principio de la escritura del proyecto, qué era lo que más te generaba expectativas o ganas? Primero que me parecía muy interesante la idea, va un poco en línea, ahí veo que tenés el libro de Julia, de Eva y las mujeres, y va muy en línea con esa idea, ¿no? Con ese proyecto que se propone Julia en esa investigación, de rescatar el rol político de Eva, y con eso todo lo que implicó la organización de las mujeres, ¿no? Y la importancia que tiene el Partido Peronista Femenino en el país, pero también a nivel mundial. Digo, es el único partido a nivel mundial político solo de mujeres, y eso es muy disruptivo, y por ahí el 55 y las dictaduras posteriores y todo lo que ha transcurrido ha desvalorado mucho esa impronta, y me parecía muy interesante eso. El proyecto me llamaba desde ese lado, ¿no? Como cómo continuar esa investigación, y particularmente desde el territorio que siento propio, que es la provincia. Y el desafío, siempre que pensamos también en rescatar la historia de las mujeres, y sobre todo de mujeres cuales no conocemos sus nombres, ¿no? Es, de dónde sacamos esa información. Entonces también era un desafío ahí, desde la disciplina, muy interesante. Sí, yo quería preguntarte respecto a vos y a Julia, quizás después cuando se conecte se la volvamos a preguntar, respecto a Eva y las mujeres, de cuál fue el material historiográfico que se encontraron, bibliográfico, si cuando llegaron ahí había un montón de información o no había nada y tuvieron que reconstruirlo desde cero, si había la oportunidad de consultar a
a tener entrevistas o no tenerlas, o solo tener documentos oficiales de la Cámara de Senadores y Diputados? O... Bueno, sí, eso es muy interesante. Básicamente fue reconstruir un poco esos caminos de dónde está esa información, esa producción. El archivo de la legislatura es primordial porque ahí están los diarios de sesiones, que son transcriptos de lo que se discute ahí, entonces ahí pudimos recuperar las su voz. Las memorias de... su voz en primera mano, sus discursos, la entonación con la que hablan, hay como ahí se nota mucho la pasión que aparece en esos discursos y ese compromiso. Esos archivos son fundamentales. Pero después, cuando queremos reconstruir su vida candidatura, digamos, antes de asumir los cargos, una cosa importante es que asumen todas las que van a la lista entran. Bueno, ahí se nos complicaba un poquito más y eso fue lo más complejo, de hecho. Aparecieron algunos testimonios, algunas anécdotas. Bueno, hay un aporte muy importante de una de las hijas de una de las legisladoras. Y después un archivo fundamental salió del Poder Judicial, del archivo histórico del Poder Judicial, que tiene que ver con los interrogatorios que hace la comisión investigadora. Las comisiones investigadoras es un espacio que crea, por ponerlo de alguna manera, que crea la dictadura del 55 para perseguir políticamente a funcionarios, militantes, etcétera. Es como un poder judicial paralelo que se rige bajo el principio de la culpabilidad. No el principio de inocencia que conocemos, claro. Inocente a que se demuestre lo contrario, bueno, acá es al revés. Todo lo contrario. Exactamente. A ver, defendete. Exactamente. Porque si no estás al horno, claro. Nada desconocido para nuestros tiempos tampoco, ¿no? De hecho, Julia lo rescata bastante también en sus intervenciones, esta idea de que son perseguidos por traición a la patria, ¿no? Por todas estas ideas que hoy las seguimos viendo bastante presente, la persecución a Cristina y bueno. Y ese archivo es muy interesante, pero tiene otra complejidad también hablando desde la disciplina, que es la voz de ellas, pero interrogadas, van a la cárcel, digamos, es su voz, pero desde la versión de quienes las persiguen. De los dictadores. De ese momento, de los antiperonistas, más antiperonistas que hubo en esta historia. Sí, está bueno ahí retomar para quienes nos están escuchando, que estamos hablando de la dictadura del 55, que fue la anterior a la del 76, como sabrán, nuestro país hasta reconstruirse constitucionalmente en el 83, tuvo muchas dictaduras. Y el antiperonismo fue como la principal, como la principal estructuración de esta dictadura de la cual que menciona Eva del 55. Fue una dictadura, muchas veces recurrimos mucho a la del 76 porque fue la última, porque es la más cercana y porque fue la más cruenta. Se plantó ahí, yo siento que a veces es como todo lo que vieron que no había funcionado con otras formas de persecución, se llevaron al extremo. En la dictadura del 76 y se plantó ese plan sistemático de exterminio en el cual desaparece esta generación de la que siempre hablamos, la de generación del 70, de la cual nos consideramos nietas y nietos, y te consideramos nieta de esta generación porque nos parece que somos herederos de esta historia y que nuestra construcción actual en nuestro país implica necesariamente ser parte de, hacer esta lectura de esta última dictadura. Y la anterior, la previa, tiene que ver justamente con la proscripción del peronismo, ¿no? Sí, que sobre todo la del 55 es como el pie inicial de cómo configuramos todo y cómo fueron prueba y falla y error de cómo llegamos a la del 76. Nos dicen por cucaracha que ya tenemos otra compañera en el aire. Porque también para quienes nos están escuchando, comentarles que Julia hoy no viene acá al piso como viene Eva, sino que vamos a estar con una herramienta que todavía no habíamos usado, que es la virtualidad, el Zoom. Julia, ¿nos escuchás? ¿Estás por ahí? Sí, ¿cómo andan, compañeras? ¿Cómo va? Buenas noches, feliz día. Eso, feliz día. Igualmente. Perdón por no poder estar ahí, pero hubo situaciones de último momento y además estoy engripada, así que las hubiese engripado, así que menos mal que
Bueno, igual tuvimos el honor de escucharte hoy más temprano en el programa con Pepe, el que nos dio una gran sorpresa porque dijimos, pensamos un programa. Nosotras estuvimos celebrando con Eva que nos íbamos a encontrar este 17 de octubre y cuando nos ponemos hoy a ver el programa de Gelatina, 3 estrellas, nos damos cuenta de que iban a hacer el Día de la Lealtad. Y hoy estábamos enunciando un poco que les recomendamos a quienes nos están escuchando que miren ese programa y por ahí seguir un poco esa conversación que arrancaron, en donde por ahí reconstruyeron mucho de lo que fue ese 17 y bueno, y profundizar e ir avanzando en relación a las producciones, a tus producciones. Las producciones conjuntas. Sí, a las producciones conjuntas. Bueno, por ahí para darle marco a este programa habíamos estado leyendo en principio o releyendo el libro que tenés de producción sola, individual, Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, que por ahí genera un poco el área de vacancia o esto que decía Eva hace un rato, es como es la previa a este libro que es política pública, ¿no? Y qué orgullo debe ser para vos haber escrito un libro que genere luego la producción de una política pública bonaerense. Sí, creo que más que un orgullo para mí es más para poner en valor la dirigencia que entiende, en este caso Florencia Saintud, pero también el gobernador, ¿no? Que de alguna manera hicieron de la historia, hicieron de la memoria una política pública, varias políticas públicas, en este caso la nuestra en particular, ¿no? Pero evidentemente la identidad bonaerense, no es todo un tema que se le viene dando mucha bola, me parece que hay más valor en ellos que eso, ¿no? Que toman conciencia de que el Estado puede y tiene que hacerse cargo de su propia memoria, ¿no? Y me parece que ahí hay un valor enorme, bueno, más por todo el presente que estamos viviendo y las posiciones políticas que han tenido éxito electoral en las PASO, ¿no? Con lo cual me parece que es muy destacable esa posibilidad, ¿no? Que además haya una convocatoria a personas como nosotras, que quizás no tenemos pergaminos académicos, sino que venimos de otros recorridos, más bien por otros lados. Así que la verdad es el mérito es más de ellos, ¿no? Más de la dirigencia, que además es una dirigencia que viene tan castigada, que viene siendo tan de alguna manera puesto como el foco del problema. Bueno, me parece que bien vale en este caso reconocerles esta posibilidad de reconstruir una parte de nuestro pasado, que además, seguramente ya lo estuvieron hablando con Eva. Es una historia que nos ha costado mucho reconstruir, ¿no? Quiero decir, aún con un programa del Estado, aún siendo varias compañeras las que estábamos con la cabeza y con el cuerpo puesto en esto, costó muchísimo porque evidentemente son memorias muy violentadas, ¿no? Violentadas a lo largo del tiempo, no de una vez y para siempre, en un momento, sino que son varias décadas que llevan violentadas estas memorias. Con lo cual, a pesar de todo el esfuerzo puesto, sigue siendo muy difícil y me parece que lo más interesante de lo que estamos armando es que es una convocatoria abierta, ¿no? Que nosotras ponemos algunos ladrillos, ponemos algunos eslabones, pero que la idea es que esto, después cada territorio, cada municipio, cada barrio de la provincia de Buenos Aires pueda tomar estas memorias en sus propias manos, ¿no? Y vayan a reconstruirlo en los propios lugares, porque, perdón si me extiendo mucho, yo me largo a hablar y no paro, así que me van parando. Digo, si hay una característica que tuvo el Partido Peronista Femenino, fue que tuvo una capilaridad territorial muy profunda, ¿no? Con este objetivo de que ir puerta por puerta y que no queden mujeres y convocar, tuvo efectivamente un despliegue muy capilar. Entonces hay algo que tenemos que repetir, si se quiere, como su accionar político en ese sentido, ¿no? Que esta memoria la vamos a poder reconstruir de la misma manera que ellas construyeron política, ¿no? De manera capilar, de manera territorial, yendo a los lugares, hablando con familiares, con conocidos, con vecinos, porque también lo que nos ha pasado, y esto Eva lo puede contar mejor, el primer paso que tomamos fue ir a los archivos del Estado, ¿no? Al archivo del LBN, al archivo del Poder Judicial, y claro, ahí encontramos cosas, pero fue el propio Estado el que ninguneó esa memoria, con lo cual las piezas que encontramos en los estados son piezas muy laterales, algunas cositas, pero estas memorias, me da la sensación, después de todos estos meses de laburo, vamos a poder fortalecerlas y vamos a poder enriquecerlas mucho más, sobre todo en otras memorias, no en las estatales, sino en memorias personales, en memoria de los barrios, en memorias familiares, en memorias que vayamos encontrando en este pasito. Por eso es una política pública, pero también seguramente el día de mañana, si
Dios no lo permita, pero la gestión termina, esto se pueda continuar de alguna manera, ¿no? Sí. Pueda continuar desde la militancia, pueda continuar desde grupos de estudio, pueda continuar de otros ámbitos que no sean necesariamente tener un sostén estatal, ¿no? Sí, que sea marcado como un antecedente que abre la puerta a esa construcción. Y también siempre creo que las personas que van gestando las distintas políticas también luego, por lo menos desde el movimiento justicialista, al momento de ocupar esos cargos y de gestar esas políticas, hay un momento en donde la intención está en que el ciudadano, la ciudadana, el trabajador, las mujeres se apropien de esas políticas y empiezan a sentirlas propias, ¿no? Y hoy, no sé, creo que si hablamos de las vacaciones o no sé, de las paritarias, hay una cuestión adquirida en la construcción identitaria de esos sujetos y esas sujetas, en donde ya no se discute, ¿no? Como que las vacaciones ya son parte de ese pueblo. Y por ahí esta política también va en un momento a ser parte de esta población bonaerense. Hay un momento ahí donde hay ese traspaso de, bueno, se crea, se gesta, se colectiviza, que es un poco el trabajo que están llevando ahora adelante, pero después, a partir de esa colectivización, se empiezan a apropiar esos ciudadanos y esas ciudadanas, y siento que estas historias van a empezar a surgir de los territorios, un poco incentivado con la continuación de esta política y otro poco en ese hacer cuerpo, hacer carne de estas historias y empezar a enunciarlas y a nombrarlas, o que estas protagonistas de estas historias, porque pueden ser hijas, nietas de tal o de cual, que ustedes nombrarán en ese libro, empiezan a traerlas porque están en boca de las bonaerenses y las bonaerenses. Sí, también pensando esta accesibilidad, para quienes no sepan, el libro de Muchachas Bonaerenses también está en manera digital, y eso también permite un montón la accesibilidad a leerlo, a conocerlo, y pensando un poco también en la tarea de nuestra disciplina. Yo también estudio historia, de esto de que quizás se nos ha inculcado que hacer historia es ser académico, y esa gran academia que nos respalda, y presentar ponencias y tesinas que van a quedar colgadas en un campus que nadie va a leer. Sí, o escribirse entre los mismos, ¿no? Es como Sí. el paper que te lee el otro que va a escribir otro paper. Sí, y esa cosa. sí, y esta producción de saber que puede también generar eso, que alguien pueda tener acceso a esta lectura y poder embeberse de ella y decir, uy, me parece que, no sé, hubo una legisladora en Bahía Blanca, y empezar a crear esa propia producción de construcción de la historia local, y también de la historia identitaria, porque también es la historia de nuestra identidad como bonaerenses y bonaerensas. Y nada, y eso también me parece muy interesante, porque la lectura es sencilla, porque no es una lectura muy difícil y académica. Por ejemplo, no es lo mismo leer a Hobsbawm que leer Eva y las mujeres, y es mucho más sencillo de leer, y el saber se te queda más, y lo podés releer como lo hizo Male para este programa, este maravilloso programa, y nada, y eso también lleva a una accesibilidad y a una construcción de sentido común, de también construir nuestra propia historia como pueblo. Y hoy lo reponías, ¿no? En el programa de 3 estrellas, esta idea de un poco con la acción y esto que traías de la anécdota de Alpargatas sí, libros no, y que después sale Eva como escritora de La razón de mi vida, una compañera que no había terminado la primaria y que puede ser valorizada, y esa conversación de la que hablabas hoy más temprano entre la gestión, que por ahí es el espacio que hoy que están siendo parte de un proyecto de gestión, y el resto de la ciudadanía, ese ida y vuelta. Que además Eva lo menciona cuando empezamos el programa, para quienes recién nos escuchan, y para Julia y Eva que recién se suman, hicimos una editorial, ¿se dice, vale? Sí. Hicimos una editorial que leímos un fragmento del libro de Varias Mujeres, y habla de ahora tú, mujer, eres Estado, eres gobierno, y eso también queda en esa cosa tangible de transmisión de saberes, no desde lo académico, sino desde la propia experiencia de ser un ciudadano común. Sí, la circulación social de ese conocimiento, de eso que se genera. Y también me pasaba, no sé, por ahí, Eva, vos, no sé cómo lo ves, en este primer libro que hace Julia, el de Eva y las mujeres, que en un punto da respuesta a algo que por lo menos en mí se me generó una cierta incomodidad al momento de empezar a ser feminista y decir, bueno, y el peronismo y el justicialismo no se está haciendo cargo de esto que nosotras tenemos tan apropiadas, y que no haya respuesta mismo de nuestros compañeros, de nuestro movimiento,
momento, de algo que nunca nos dejamos de decir peronistas, pero éramos peronistas y feministas. Y hoy siento que ya con ser peronista estás diciendo que también sos feminista, ¿no? Y ahí hay una reconstrucción. No sé cómo lo viste vos o cómo ves el libro. Sí, para mí el libro es muy hijo de una época y con todo lo que eso implica, ¿no? Con esta escritura, con también ahí un compromiso de Juli con una realidad social que se ve reflejado, y un poco esto pensaba también cuando pensamos en términos académicos, lo distante o lo mal visto que a veces parece eso, ¿no? Como historiadores o profesionales comprometidos con un presente, ¿no? Y me parece interesante esto que decís, Male, porque si hay algo que dice Juli o que me queda en ese libro de Eva y las mujeres y que se reconstruye y se ve mucho, no solo en sus discursos, sino en su propio hacer y que se nota mucho también en la persecución, esto decía Julia hoy, de cómo el Estado también las persigue a las mujeres y por eso es tan difícil reconstruir esta historia, que tiene que ver con que las mujeres de las que habla Eva, la propia Eva, las primeras legisladoras, nunca dejan de ser mujeres trabajadoras, ¿no? Mujeres del pueblo. Y eso cuando pensamos en la reconstrucción también del movimiento feminista, con esos términos en nuestro país, bueno, está bastante presente, ¿no? Si pensamos en las primeras feministas o sufragistas a principios del siglo XX, bueno, vienen de una clase social muy determinada. Y cómo Eva se peleaba con ellas, ¿no? Exactamente. Y no quería llamarse feminista, porque significaba eso, ser feminista. Totalmente, y ahí el peronismo le agrega esta complejidad, ¿no? Como nunca deja de ser mujeres y trabajadoras. Si se encuentran esas dos categorías académicas, sociales o como le querramos poner, se encuentran y son una misma cosa, ¿no? Entonces eso también hace que se vuelva más sucio, por decirlo de alguna manera, el estudio de este periodo, ¿no? Sí, más como complejo. que no podemos utilizar estos términos tan cerrados y tan limpios a los que estamos acostumbrados, como decía hoy Lari, en ese mundo académico y intelectual, ¿no? Y surge también esto de la interseccionalidad, que por ahí muchas veces se le atribuye a, no sé, los Estados Unidos o la construcción del feminismo negro en contraposición con el feminismo blanco y esa cuestión racial que tienen los Estados Unidos. Y bueno, y en nuestro país se cruza, no es el feminismo más la cuestión racial o solamente la negritud, sino es la cuestión de clase, ¿no? Lo que acá cruza Eva sin todo este análisis que estamos haciendo nosotras, sin el concepto de interseccionalidad, pero empieza a enunciarse defensora de las mujeres trabajadoras, de las mujeres de clases bajas. De las mujeres del pueblo. De las mujeres del pueblo y no necesariamente de las mujeres oligarcas, como esa diferencia. Y esto otro que surgía en el libro que traía Julia, el libro de Eva, en relación a las mujeres de la oligarquía, que siempre habían luchado por el sufragio. En el momento que el sufragio empieza a ser peronista, es más fuerte el antiperonismo. Y ahí, bueno, ¿qué es lo que se prioriza, qué es lo que no? Y cómo la cuestión de clases sigue siendo tan trascendental en la construcción de esta desigualdad. Y en línea a eso también me parece que justamente esa es la explicación de por qué un proyecto así surge desde el Estado y es una iniciativa del Estado, como considero que debe ser, y por ahí no desde grandes ámbitos académicos. Sin embargo, vuelvo a decir lo que decía hoy Julia al principio también. La parte que falta, esto es como solo una puntita, lo que falta es una reconstrucción, y esto que recuperaban hoy ustedes, una apropiación colectiva de la comunidad, ¿no? Claro, bajar a territorio. Y ustedes también la curiosidad, ¿no? De que empiece a bajar al territorio y a ver qué surge desde ahí. Me imagino, porque no es solamente nada que vayan a sus municipios y que vean archivo de sus propios municipios, sino las historias personales que pueden salir, la voz propia que puede ir surgiendo. Cuando estuvimos preparando este programa, leímos el prólogo que escribió Pili y Eva sobre... Es una reseña. Esa reseña, increíble reseña. Una increíble reseña. Pili, si estás escuchándonos, porque está Eva en el programa, te amamos, Pili. Pero preguntarle un poco a Julia... esto que aparece también en esa reseña sobre cómo podemos pensar las contradicciones como algo positivo, o cómo podemos recuperar de esas contradicciones lo incómodo como una posibilidad al respecto de esto de que surge de si Eva es feminista, si las feministas aparecen en el campo popular, o cómo Eva va transformándose también en eso como una figura política, en quedarnos con la imagen de Eva, la abanderada de los humildes, o Eva, la dirigente política. ¿Cómo también fue para vos construir ese libro con quizás estas contradicciones o estas reivindicaciones? Está buenísima la pregunta, sí, y me tomo de algo anterior a lo que estaban diciendo, ¿no?
evidentemente somos, aunque ustedes son mucho más jóvenes que yo, somos de una generación, y me atrevo a decirlo así, un poco cara dura, pero somos de una generación a la cual la forma de hacer historia tan contundente en la postdictadura, ¿no? Que había que modelos hiperprofesionalizados, hiperacademicistas, que había que seguir un método, que había que plantear una hipótesis, los argumentos, un tipo de escritura espantoso. Bueno, toda una serie de formas de entender a la historia más como un objeto de estudio, ¿no? De un laboratorio, donde el historiador, la historiadora es casi un científico que no tiene vínculo alguno con ese objeto de estudio. Bueno, me parece que quienes crecimos al calor del kirchnerismo, ¿no? Quienes pasamos el 2001, quienes crecimos al calor del kirchnerismo y nos interesa la historia, bueno, tenemos la experiencia, ahí usaban la palabra experiencia antes, ¿no? Tenemos la experiencia de vida, de haber vivido momentos de nuestro pueblo, de nuestro país, en donde la historia tenía otro lugar, ¿no? La historia no era solamente algo que le interesaba a los especialistas, a los eruditos, sino más bien por el contrario, la historia tiene un lugar público, ¿no? Muy importante, público político muy importante, que por supuesto no siempre es de la misma intensidad, a veces tiene mayor presencia, a veces menor, pero en todo caso es interesante preguntarse por qué sucede esos altibajos, ¿no? Pero teniendo esta marca, me parece generacional, de que la historia, esta preocupación de qué hacemos con la historia, que no es solamente un caminito ascendente hacia mi carrera profesional, aunque hay algunos que lo hacen y es respetable, no quiero ahí... pero digo, hay quienes tenemos una motivación política, bueno, nos genera un poco de ruido ese camino planteado en términos tan individuales, tan en términos de mérito, tan en términos de endogámicos, ¿no? Y de objeto de estudio, ¿no? Bueno, para quienes consideramos que la historia es otra cosa, que está más ligada a una función social, a una función política, que tiene una trama muy, muy profunda con la política, con la vida, bueno, nos sentimos más cómodos con otra forma de hacer historia, ¿no? Y otra forma de hacer historia quiere decir también discutir si existe solamente un modo de producir conocimiento histórico o si existen varios, ¿no? A nosotros nos pasó en Canal 7, cuando trabajamos en Canal 7 con Javier Trimboli, como asesores de contenidos historiográficos en el segundo gobierno de Cristina, hicimos una serie sobre la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay. Y claro, la historiografía de la Argentina, hiperprofesionalizada de los últimos 30 años, no había podido hacer un solo libro sobre esa guerra. Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? Hacer un documental con archivo, fundamentado, con entrevistas, ¿no es producir conocimiento también? ¿O solamente haciendo una tesis de hiperdoctorado, no sé qué? No digo, quiero decir, ahí empieza una discusión que me parece interesante darla, no digo que esté saldada, me parece que es interesante darla. Porque efectivamente, vuelvo con eso, me parece que quienes venimos de otro recorrido planteamos eso, que existe posibilidad de construir conocimiento histórico desde otras maneras, porque quizás incluso esa forma hiperespecializada, hiperacadémica de producir conocimiento tiene también sus problemas, ¿no? Tiene problemas tales como no haber podido producir absolutamente nada sobre la guerra más importante que vivió la Argentina en su historia, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces me parece que ahí hay una discusión interesante para dar, pero bueno... para seguir pensando, ¿no? Y respecto de lo de Eva en particular, a mí lo que me pasó es que me era muy chocante, muy contrastante todo lo que yo había leído en mi vida sobre Eva, las narraciones que me habían llegado familiares, los textos militantes que yo había leído, con lo que yo me encontraba trabajando en un archivo, que era el archivo histórico de RTA, donde me encontraba con discursos de ella, con su palabra, que hablaban de otra cosa, que ningún texto de los que había leído, ya sea por interés personal, ya sea por la facultad, por el motivo que fuera, ninguno de esos textos me hablaba de la Eva que yo estaba escuchando. Entonces sentía que ahí había una contradicción, tomando la palabra, muy importante, ¿no? En las formas en que había seguido narrado Eva y lo que yo me encontraba con los documentos, digamos. Y sin dudas, como decía Eva, es un libro que es hijo de una época, sin duda es un libro que está atravesado por el kirchnerismo, por los años del macrismo, por los años de auge del feminismo, donde evidentemente hay una cantidad de preguntas o problemas que le podemos plantear al presente que no son los mismos, al pasado, que no son los mismos de acuerdo a cada presente, ¿no? Y mi momento más fuerte de encontrarme con esa documentación fue en el año 2014-2015, y creo que fue parte de esta contradicción o de este contraste entre la narrativa y los documentos que me hicieron preguntar, acá hay algo, ¿no? Acá hay un tema que evidentemente no ha sido abordado
y era tan grosera la contradicción, era tan gruesa, que me pareció que ahí había algo para preguntarse, ¿no? Para indagar, para meterse. ¿Por qué ese silencio? ¿No? ¿Por qué nadie, ninguna historia? Porque aparte estamos hablando de una de las mujeres más narradas de la historia argentina. No es que no hubo narraciones, entonces por eso no se abordó esos documentos. Una de las personas más narradas, bueno, había una parte importantísima de su vida a la cual nadie le había dado pelota durante muchísimo tiempo. Era tan grueso eso que me parecía que merecía, bueno, meterse ahí a indagar un poco, ¿no? Y efectivamente lo que me fui encontrando es que sí, que cada vez era más burdo, ¿no? Ese agujero, ese vacío, y que había que explicarlo, había que intentar pensar por qué ese vacío. Y nos pasó con las legisladoras, ¿no? Las 35 mujeres de la provincia de Buenos Aires, algo muy parecido, ¿no? Que teníamos la intuición de que no había nada sobre ellas, y efectivamente la documentación que encontramos en el Departamento Histórico del Poder Judicial, que es maravillosa, que son 12 interrogatorios que se le hacen a estas mujeres, son piezas increíbles y que ojalá den para muchísimos estudios, porque son interrogatorios que no sabemos en qué condiciones se les hicieron, pero que son, ustedes comparaban antes con el 76, bueno, hay mucho de eso, como una especie de antecedente. Bueno, son documentos que nunca se habían consultado, claro, ¿no? Que nunca nadie los había consultado. Entonces, efectivamente, seguimos constatando ese vacío, seguimos constatando que es un tema muy poco trabajado por mujeres, por trabajadoras, por peronistas, digamos, ahí reúnen una cantidad de características que las hacen sujetos completamente invisibilizados, no solamente por su época, sino por todo lo que vino después, ¿no? Y también por la historiografía, que las pocas historiadoras que las han narrado, muy escuetamente siempre, han dicho, eran fanáticas de Eva, no había ningún valor en estas mujeres, porque fueron puestas a dedo, por ende no hace falta estudiarlas, ¿no? También pienso que es como una forma de desaparecerlas, ¿no? En esto de, bueno, para nosotros en nuestro país es la figura del desaparecido, de la desaparecida es una figura tan fuerte. Nada, desaparecerlas de la historia también es una forma de, y poder ir reconstruyendo, así como fuimos reconstruyendo las historias de muchos de los 30.000 compañeros y compañeras, personas desaparecidas en la última dictadura, ir reconstruyendo estas historias también es una forma de hacer presente estas identidades, de volver a traerlas y entenderlas como parte de nuestra historia, de nuestra... Eso, para mí, más allá de... Siento que en esta forma, en esta discusión que vos traes de las formas de hacer historia, muchas veces nos pasa que caes en un perfil bajo. Yo tengo como un agradecimiento zarpado para hacerte hacia esta producción, porque eso, muchas veces una es como eso, lo hago desde mi rol de militancia, como no lo hago por ser reconocida, y bueno, y en esto que yo te decía al principio, debe ser un orgullo para vos que en esta primer producción luego se haya sido como el hincapié para generar una política pública, y para nosotros es un orgullo que se genere esto, y es un orgullo el trabajo después colectivo que hicieron, que eso individual o esa investigación un poco más personal se haya transformado en una investigación colectiva, y eso, y para mí da respuesta, y mismo algunas formaciones que se dieron en ese contexto de 2015-2019, en donde estaba gobernando democráticamente el neoliberalismo, pero al mismo tiempo había un surgimiento y un gran auge del feminismo, primero por Ni Una Menos, después por la lucha del aborto, en donde, bueno, eso, se nos llenó el cuerpo de contradicciones, y encontrar esas contradicciones reflejadas en un cuerpo, en un documento que estructura un poco, que indaga porque muchas veces una, más allá de leer este libro, no puede hacer esa reconstrucción de manera personal, ni siquiera con sus compañeras de militancia. Entonces, para mí eso es agradecerte, porque para mí es un trabajo zarpado que dio respuesta a empezar a saldar eso, y que el trabajo que están haciendo ahora para mí es una reconstrucción también identitaria de las feministas que somos hoy, de entendernos que somos parte de esas mismas feministas, y que obviamente en su contexto había una respuesta a la estructura familiar y social patriarcal mucho más fuerte, más impregnada. No sé, yo siento que muchas veces desde este contexto más cercano y próximo que nos ha tocado vivir, hemos hasta un poco corrido por izquierda nuestro propio movimiento, en decir, bueno, no, ¿cómo va a ser feminista Eva si habla de la forma que habla, se dirige, tiene un amor romántico hacia Perón, que es devoción, y bueno, esto, las mujeres, el hogar, la belleza, esas cuestiones, esas contradicciones que son parte de este primer libro, y que seguramente son parte también de Muchachas Bonaerenses, porque es un cambio de época. Es la historia, o es el pasado de nuestra propia militancia hoy. Y entender que esos avances en esos discursos y en esas estructuras, no sé, yo siento que si hoy Eva fuera contemporánea, nosotras también estaría dando las discusiones que estamos dando nosotras. Dio las discusiones que le tocaron en su época, en su momento.
momento. Hoy poníamos en Instagram si consideraba o no, les pibis que nos siguen, si Eva era feminista. Porque al principio costaba esa representación. Y fue por unanimidad que les pibis dijeron que sí, que Eva fue feminista. Y en su momento a ella le dio rabia considerarse feminista y el partido era femenino y para nosotras hoy considerar femenino es como algo raro de denunciar o esa contradicción. Sí, me tengo que... No, perdón. No, porque en línea en lo que decís, a mí algo que me daba cuenta o por ahí encontré las palabras más precisas en el libro de Julia cuando lo leí en su momento, tiene que ver con todas esas contradicciones que nosotros estamos hablando, lo mismo que cuando hablamos de género y clase social como una misma cosa, son contradicciones nuestras, ¿no? De nuestro presente. Y ahí cuando nos preguntamos por qué tenemos estas contradicciones, bueno, se explican todo esto que venimos hablando, ¿no? Neoliberalismo en los 90, dictadura 76, 55, ahí me parece que nace la raíz, porque lo que encontramos tanto en Evita como en las mujeres, no solo de las legisladoras bonaerenses, sino también nacionales, y bueno, ahí Juli también tiene un trabajo bastante interesante recopilando los discursos de las legisladoras, es que no están esas contradicciones, al contrario son fortalezas, ¿no? Pensaba en esto que decías de, bueno, Eva y sus vestidos, ¿no? Eva y su feminidad, es una fortaleza y es lo que más remarca en La razón de mi vida, en sus discursos, está constantemente eso. Entonces, me parece interesante pensar por qué es una contradicción para nosotros, pero no son para ella, sino al contrario, ¿no? Es con lo que le salen a pelear. Perdón, y una cosita más también, antes de que me olvide, en línea de lo que decía Julia, otra parte importante de este proyecto es que todos esos caminos que hemos reconstruido, tanto de archivos estatales sobre todo, que es muy interesante, este archivo del Poder Judicial es riquísimo y es un hallazgo lleno de orgullo, me parece. Bueno, va a estar todos esos materiales, la idea es que circulen, eso Julia lo puede encontrar mejor, no sé si ya está como la página o ya cargada, eso por ahí lo sabe, pero bueno, la idea es que se pueda circular públicamente y que sea algo de fácil directos. acceso, claro. Qué bien. Nosotras nietas de la dictadura, que se abran los archivos. No, pero eso está bueno que se socialice. Después se verá cuál es la forma de acceso. Hay cosas, bueno, en la dictadura del 76 con mucha sensibilidad y que por eso no es abiertamente público y subido a una página, pero al mismo tiempo está el archivo de la provincia para que cualquier persona que quiera acercarse. En la Subsecretaría de Derechos Humanos están los archivos de los desaparecidos y bueno, y con esto está buenísimo que se suba. Está muy bueno. Y un poco hablando, sigo profundizando sobre las contradicciones. Parame, si necesitas que me pararme. Peronismo, contradicción. Pero esto de que nosotros ya en esta época, leyendo a Evita en ciertos momentos, o escuchándola, o viendo cómo se dirigía hacia lesotres, entra como esto de qué raro. Y pensando en algo que también Pili y Eva comentaron en la reseña de por qué nos cuesta tanto evitar esas contradicciones y por qué nos negamos tanto a esas posibilidades, el pensar que preparando este programa, Male me hizo escuchar un montón de fragmentos de la película de Eva, y la que hace el guión Feynman. Y esto de que Eva en una escena siempre dice con qué derecho ella ocupa tal lugar, con qué derecho, y ella quiere ese derecho. Esto de yo quiero tener derechos, y tal vez por eso usa ese juego de las contradicciones de a mí me decís con qué derecho tengo de estar al lado de Perón, con qué derecho me pongo este vestido que te hace morir de envidia, oligarca de mierda. Eso hace Eva. Y hace ese juego de enfrentar, de darle armas, y también volviendo un poco más atrás, de cómo este trabajo, no solo agradecer por saldar cosas, este libro hacia nosotras mismas como militantes feministas y como militantes peronistas, que hoy quizás podemos decir que somos feministas porque somos peronistas, tiene mucho que ver con que se le da un nuevo rol a esas mujeres, un rol político, porque esas mujeres, si bien eran allegadas a Eva les da una cierta formación política, porque Eva se les acercaba y las formaba como cuadros políticos, se podría decir ahora, que podían ocupar ese espacio y que ella confiaba en que iban a ocuparlo bien, porque las consideraba actores políticos. Y eso es algo también novedoso de la época, de cómo una actora política, ya una dirigente política como Eva, pudiera
dirigirse a otra mujer y decirle, vos también podés ocupar ese espacio de poder, podés ocupar ese espacio público, podés ocupar ese espacio de habla, de poder discutir. Y eso también es como muy nuevo en la disciplina. Cuando vos te acercás a esto, de poder considerar a estas mujeres legisladoras o a estas mujeres del partido femenino peronista, como eso, como militantes políticas del movimiento peronista y sobre todo de Evita, de poder tener porque ellas en ningún momento nombran a Perón como su dirigente, sino la nombran a Evita. Lo nombran a él también en la marcha de las muchachas. Pero las no dan devoción. Lo nombran Perón. Después. Devoción, además de eso de devoción suena muy romántico. No, pero, o sea, me parece que, bueno, es una discusión que podemos darnos con otro vino, pero nada, hay muchas personas consideran que puede haber ahí una separación entre lo que fue la construcción como personalidad política de Eva y Perón, como que se puede ser evitista y no ser peronista. Claro, seguirla a Eva y no seguirlo a Perón, nada, para mí ahí hay algo que no se está comprendiendo. Pero bueno, eso es una discusión para otro vino. Pero en relación por ahí a profundizar un poquito más con lo de muchachas bonaerenses, está bueno por ahí que nos comente, Julia, esto de que nombraba Eva de la difusión del material y si tienen esto que están pensando como las proyecciones territoriales en esta gestión que seguramente va a continuar, si tienen ahí esbozado, pensado cómo territorializar eso, si se va a hacer una invitación así como ellas no fueron contadas, pienso, o algo así en relación directa a esta producción. No sé. Sí, algo respecto a las contradicciones antes, ¿no? Yo creo que el peronismo es en sí, ¿no? Es un movimiento político que no entra dentro de las categorías políticas clásicas con las que leemos la política europea, por ejemplo, ¿no? La Revolución Francesa, el comunismo, ¿no? Entonces, desde el vamos, el peronismo es un fenómeno, una experiencia política completamente singular, particular, con sus propias características, y está lleno de, al no encajar dentro de las etiquetas, ¿no? de las explicaciones teóricas políticas más clásicas, claro, se le pone populismo y se le pone populismo al peronismo, a Vargas, ¿no? A una cantidad impresionante de experiencias totalmente diferentes. Diversas, que en realidad lo que están comprendiendo es justamente la complejidad regional o territorial del espacio en el que se está gobernando. Totalmente, y además que a veces esas etiquetas terminan más queriendo simplificar, ¿no? A veces terminan más ocultando y haciendo inentendible las experiencias políticas en cuestión que otra cosa, ¿no? Me parece que más que contradicciones, el peronismo vive, ¿no? Y tiene tensiones, por supuesto, como todo movimiento político de 70 años, imposible que no las tenga, pero no sé si las llamaría tanto contradicciones, ¿no? Sí que es un movimiento político, que no encaja en ninguno de los modelos y que tiene características propias, así como Eva, yo tampoco sé si llamar, como decía Eva, ¿no? Un poco, la Eva, la que está ahí en el piso. Sí. No sé si son contradicciones, ¿no? No sé si hablar de la mujer del hogar es una contradicción o en verdad Eva estaba interpelando a las mujeres del hogar, que eran mayoría en ese entonces y que eran las mujeres trabajadas, las mujeres humildes, ¿no? Claro. Entonces me parece que ahí hay también para pensar nosotras cuando nos enfrentamos a un texto de hace 70 años, como puede ser La razón de mi vida o los discursos de las legisladoras, bueno, también hay que hacer un trabajo ahí de también intentar de construir, ahora que está esa palabra de moda, sí, nuestras propias cabezas formadas con ciertos patrones clásicos europeos. Bueno, la política dice que el feminismo dice que tal cosa. Bueno, ahí hay que rascar un poquito, ¿no? Me parece un poco más y nosotras mismas hacer un trabajo cuando leemos, más que exigirle al texto que no sea contradictorio, lo que sea. Claro. Que responda a nuestros debates. Y después de esto que contaba Eva, sí, la idea es que antes de fin de año, en la página de la legislatura de la provincia de Buenos Aires estén colgadas gran parte de los archivos que fuimos encontrando con este objetivo, ¿no? También con que sean otros y otras las que sigan investigando esta historia, no los que sigan indagando. Lo nuestro fue apenas primero recolección de fuentes y después en el libro una primera lectura, posible entrada a estas fuentes, pero la idea es que hay mucho material, la verdad es que
se puede estar toda una vida estudiando a partir de esto porque hay material muy rico, entonces ponemos a disposición, el Estado provincial pone a disposición una cantidad de fuentes para que sean otros y otras, ¿no? Los que ojalá puedan seguir con esto. Esperamos que esté antes de fin de año, estamos ahí como con algunas cuestiones, bueno, de peso de los documentos, que son, bueno, pues, nada, cosas que a mí se me escapan. Y sí, estuvimos haciendo presentaciones en diferentes lugares del libro, planteando ahí conversaciones. Ahora el 3 de noviembre tenemos otra en Bedia, porque en Bedia vive la hija de una de las legisladoras, entonces vamos a ir a entrevistarla, ¿no? Porque esto que decíamos antes, los familiares también son una fuente muy rica, porque bueno, es también el recuerdo, son también algunos documentos que puedan tener. Así que bueno, tenemos esa y bueno, hay algunas más ahí que están dando vuelta, pero que también, ¿no? Como esto es una política pública, también depende un poco, no lo vamos a negar, del calendario electoral. Así que bueno, ojalá todo vaya bien el domingo y esto pueda seguir, ¿no? En su momento, cuando planteamos esta segunda etapa del trabajo de este año, habíamos propuesto que en las presentaciones que hagamos en los lugares poder hacer algún tipo de señalización en los lugares, ¿no? Ya sea donde funciona una básica, ya sea donde nació una legisladora, bueno, eso finalmente no lo pudimos hacer, pero bueno, esa por ejemplo sería una buena forma de seguir, hermoso, ¿no? además. Claro. Para quienes nos están escuchando en FM, somos Tres Deseos. Nos pueden escuchar por la 91.7. No dije cualquier cosa, no se me entendió nada, ¿no? 91.7. Estamos también en el stream de la radio por YouTube, en el Radio Estación Sur. Estamos en nuestro Instagram. Nos están acompañando Eva de Marchi y Julia Rosenberg. Y nos están haciendo un poco la seña de que esta conversación vamos a tener que continuarla otro día, porque se nos termina el tiempo del programa. Pero antes de irnos y de volver a anunciarle a las personas, aunque en el próximo bloque cortito les vamos a hacer énfasis más en que nos tienen que acompañar con su voto para que estas políticas sean, y hay que votarlo a Axel en la provincia y a Massa en la nación. Y a LAC en la ciudad. Y a LAC en la ciudad de La Plata. Más allá de eso, preguntarles, porque nuestro programa se llama Tres Deseos por los 3 deseos que nos propuso el general Perón, y preguntarles cuáles son sus 3 deseos, como eso, para este programa y como militantes también. ¿Se dicen los deseos? Sí, nos los comentan. Sí, se dicen. No tenemos veladas. ¿No hay algo que los deseos cuando se dicen no se cumplen? No, eso es mentira, es un mito. Cuando lo decís se cumplen más. Porque los podemos intencionar entre todos. Claro. Se colectivizan, todo lo que se colectiviza se puede cumplir. No, pero además eso, pensados siempre de manera colectiva. Un poco la intención es eso, es pensar deseos colectivos, y por ende está bueno compartirlos para poder luchar por ellos. Bien. Bueno, me pasó la pelota Juli. Retomo cortito algo que decía sobre las contradicciones, que me parece muy interesante y concuerdo, y es un poco lo que intenta hacer este libro. Creo que es buscar las herramientas en el pasado para enfrentar este presente que inevitablemente, pase lo que pase, salga bien lo del domingo, no salga bien, como movimiento nos tenemos que replantear una dirección o una manera de hacer política innovadora. Así que uno de mis deseos creo que sería utilizar estas historias, este pasado, estas producciones, ¿no? Como preguntarles a ellas, bueno, ir para crear esa nueva manera de hacer política o repensarnos. Así que uno de mis deseos sería ese, no sé. ¿Querés ir intercalando, Juli? ¿Sumás el segundo? Mientras pensamos. Bueno. No, bueno, ganar las elecciones. Es muy bien. Acá, directo. Está descartado. La boleta completa. Boleta completa. Boleta completa, la bandera, al sobre. Qué rápido. Y bueno, y que Boca gane la Libertadores. ¡Sí! Tenemos una persona en la pecera que saltó cuando dijiste eso, de una manera. Es que estás guinzada, pero la pasión de Boque es superior. Por favor, qué gran deseo que acabas de pedir. Lo vamos a intencionar desde todo el espacio. Mañana subimos una captura de Julia con todo el gracias mamá por hacerme de Boca, y nosotros así, porque ese deseo lo necesitamos. Así que el 4 de noviembre, después de las elecciones, festejamos también. Y porque aparte ahí está la verdadera batalla del macrismo, así que sí, hay que ganar. Es muy importante. No es solo fútbol.
El No. próximo libro de Julia debería ser por ahí, ¿no? Como el fútbol y política. No, Debería no ser por Sí, ahí, yo te me lo compro. Yo te lo compro. La Pero biografía de dijo que no lo Riquelme tenés hace que para escribir. eso. No importa. No escribe para venderlo. Pero es una sabiduría que tiene que colectivizarse. Bueno, nada, agradecerles por haber sido parte de este espacio. Comentarles que así como te sentís y te nombraste parte de nuestra generación, comentarte que en nuestra línea un poco es que todos somos nietes de los 30.000 y que para eso, nada, es importante que retomen nuestras banderas desde cada uno de los espacios, porque consideramos que si no nos hacemos cargo como generación, de esa historia que heredamos y de las condiciones de posibilidad que generó esa dictadura al momento de instalar el neoliberalismo bajo sangre y exterminio, nada, es como que no hay una posibilidad sin revisitarnos y hacernos cuerpo de esa historia todos y todas. Ya no es mi historia personal para reconstruir mi identidad, ni la de Lara, ni la de Eva, sino una historia colectiva que sufrió toda la Argentina. Y que es importante, así como reconstruyen estas historias y hacen memoria de estas mujeres y le reconstruyen un poco la estructura de nuestro feminismo y a nuestro peronismo también. Bueno, eso, saberlas parte de Nietes. Y nada, y agradecerles por haber compartido hoy, nos encantó. Estamos muy Era contentos. nuestro gran deseo para Sí, nuestro sí. 17 de octubre, así que gracias. Muchas gracias. Bueno, nada, eso. No, gracias a ustedes Bueno, por la muchas gracias a invitación. ustedes por la invitación. Me gustó, fue, Completamente. sí, fue simultáneo, coordinadísimo. Lo pensamos. Nos preparamos. Bueno, gracias. Y nada, nos vemos el domingo, Nos fiscalizando. vemos el domingo cuidando cada voto, yendo a votar, llevando a las familiares a votar bien. Familiares y amigas. Y sí, sí. nada, y seguimos en las calles hasta este domingo. Nos encontraremos pronto. Bueno, vamos Chau, a compañeros. la pausa y vamos a escuchar antes de la pausa una canción que la tengo anotada por No, acá. nos dicen por cucaracha que esa no es. ¿Cómo que no Te estás es? equivocando. No, vamos a escuchar la descamisada de Nelly. ¿Con qué derecho? Con Ay, Eva. no, apareció un perrito. No habíamos Ay, tenido Dios. perrito en este programa todavía. Ay. Esta toma va a ser recuperada en el reel. Sí. Vas a aparecer en Instagram. Román. Román Se llama se Román. llama. ¡Dale boca! Román, que está en la descripción del libro. Sí, está. Está bien, se lo dedicamos a Román también. Bueno, nos vamos con Román a la pauta publicitaria. En un ratito volvemos. Sigan por ahí. Muchas gracias. Decime, ¿no te cansás de comer siempre lo mismo? Los militares nos levantamos temprano. Comemos sano y sencillo y nos dormimos temprano. Y usan los calzoncillos 2 medidas más chicas. Se sientan con los huevos bien apretados y caminan más erguidos. ¿Hablas de mí? Mira que sos un milico raro, che. Sí, El líder de los trabajadores. también. Decime, ¿por qué no me preguntás de una buena vez lo que querés preguntarme hace rato? ¿Y qué vendría a ser eso? Lo que nunca me preguntaste de frente. ¿Por qué quiero la vicepresidencia? Que yo sepa, tu candidatura es una jugada política de la CGT. Es una jugada política mía. Política y personal. Sobre todo personal. ¿Por qué personal? Yo tenía 7 años cuando murió mi padre. Ya me lo contaste. No, pará porque no te conté todo. Bueno, a ver. Mi vieja nos llevó al velorio y me acuerdo que no nos querían dejar entrar. Y en una de esas sale una mocosa, la hija legítima de mi viejo, fíjate vos. Y empezó a gritar como una loca, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? Vos te das cuenta, ¿no? Conmigo fue siempre así. ¿Con qué derecho esa actriz de mierda anda con el coronel Perón? ¿Con qué derecho lo acompaña a los desfiles el 9 de julio, al Teatro Colón el 25 de mayo? Y después todavía peor. ¿Con qué derecho opina sobre las cuestiones de Estado? ¿Con qué derecho armó esa fundación, le puso su nombre y encima ayuda a los pobres? Yo siempre fui una ilegítima, Juan. Una bastarda. Nunca tuve derecho a nada. Bueno, se acabó.
Ahora quiero ser parte del Estado. Quiero tener derecho, Juan. Oíme bien. No quiero que ningún hijo de puta me vuelva a preguntar nunca más con qué derecho, ¿entendés? Quiero la vicepresidencia, Juan. Ese derecho quiero.